Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer uso de la herramienta doble exposición de la aplicación Snapseed. ¿En qué consiste esta herramienta? En hacer uso de dos fotografías para crear una sola imagen. Así que comencemos. Vamos a la aplicación Snapseed y la abrimos. Una vez ya abierta, vamos y presionamos en el signo más para abrir la primera fotografía. Esta. Bueno, una vez abierta esta fotografía, vamos a abrir la segunda foto. Pero antes de eso, ¿qué es lo que yo quiero hacer en la composición fotográfica? Aquí tengo esta foto que tomé de este perro, pero está de espaldas. Entonces yo quiero que en la parte superior, donde está el cielo, aparezca el mismo perro, pero mirando hacia el frente. Así que voy a hacer esa composición creativa de esa manera. Así que bueno, una vez tengamos abierta esta foto, vamos a herramientas en la parte inferior de la aplicación. Presionamos y buscamos donde dice doble exposición. Acá abajo. Presionamos y luego en la parte inferior donde dice más, en el signo más, en el icono, tocamos para abrir la segunda fotografía, que sería esta. Esta fue la otra que tomé, pero el perro que quedó acá de frente. Entonces esa es la que voy a colocar en la parte superior donde está el cielo. Acá la foto ustedes la pueden mover donde quieran, ¿no? Como mejor les guste que quede la composición fotográfica, dependiendo pues de sus imágenes que tengan o fotos. En este caso yo la quiero poner por acá en el centro, más o menos por acá. Ahí está bien. Una vez ya cuadrada esa foto, vamos a la parte inferior de la aplicación. Acá hay tres iconos. Vamos al primero que está a derecha e izquierda. Presionamos y acá regulamos la transparencia de la fotografía. ¿Qué quiere decir eso? Que acá voy a regular con qué intensidad quiero que se vea la foto que esté encima de la otra en el resultado final. Entonces yo la voy a dejar al 100%. Presionamos acá, ok. Luego vamos a la parte superior de la aplicación, donde está la flechita que gira hacia la izquierda. Presionamos y vamos donde dice ver cambios. Tocamos ahí. Luego vamos, acá hay dos opciones que dice doble exposición y original. Vamos a donde dice doble exposición, presionamos. Y acá aparecen tres iconos. Vamos al del pincel que está en el centro. Presionamos. Bueno, ya acá podríamos decir que las dos fotos ya están fusionadas, por decirlo así. Bueno, acá estoy viendo la foto que está pues debajo, ¿no? De la otra, ¿no? Entonces para ver las dos y trabajar juntas, vamos a la parte inferior de la pantalla. Acá al lado de la X, en la parte izquierda, hay un icono, entonces lo tocamos y ahí aparece la foto que está encima, ¿no? Si deseleccionamos, vuelve y aparece la foto que está debajo. Entonces hay que dejar seleccionada esa opción para poder trabajar con las dos fotografías. Aquí en la parte inferior dice doble exposición, hay un número, un 0. ¿Eso qué quiere decir? Que es la intensidad con la cual yo voy a borrar la foto que esté encima. O sea, si pasamos el dedo por la fotografía, vemos que se borra totalmente la foto que está encima, ¿no? Esa última que abrimos. Entonces, si vamos acá a doble exposición y con la flechita subimos a 100, vuelvo y paso el dedo, vemos que vuelve otra vez al 100% la foto original. Entonces es para regular pues la intensidad con la cual queremos que se borre la foto. Yo lo voy a poner en un 50. Voy a comenzar ahí. Entonces pasamos el dedo por encima, así hasta arriba. Ahí ya más o menos está saliendo pues la foto que yo quiero componer, como les había dicho. En la parte del cielo, el perro que está de frente aparezca en esa parte. Bien.
Bueno, pero yo quiero que la parte inferior de la fotografía pues se vea más el césped, ¿sí? Y el perro que está de espaldas. Entonces acá vamos a la flechita y lo bajamos a un 0 para borrar totalmente acá esta parte. Ahí está. Pues queda ya mejor, ¿no? Ahora, para trabajar en mejor detalle el perro que está de espaldas en esa foto, podemos ampliar y con el dedo ir pasando así cuidadosamente para que el perro se vea mejor. Pues cuidadosamente pasamos el dedo poquito a poco, lentamente, con mucho detalle. Vamos pasando así lentamente y ahí vamos viendo que se visualiza mejor esta parte de la foto. Y bueno, como pueden ver, acá ya está el resultado final, el que quería obtener en esta composición. Como el perro pues en la primera foto está de espaldas, y entonces al colocar la otra arriba mirando hacia el frente, crea una bonita composición, queda bien creativo. Así que este es el resultado final. Esto es todo en este video tutorial, espero les haya gustado. Suscríbanse, también me pueden seguir en Instagram, ahí pueden ver más fotos de las que tomo, y cualquier comentario o sugerencia me lo hacen saber en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.